Ayer yo fui a hacer un mandado, como se dice en Cuba, una diligencia. Salí a resolver algo de la casa, como eso de las 9 y algo de la mañana. Y me topo con un señor que es suscriptor. Me dijo, Eddie, él me saludó. Yo venía por la acera contraria, es decir, la acera del frente. Y él me saludó y me quedé sorprendido. Bueno, mencionó mi nombre. Y cuando mencionó mi nombre dije, bueno, me debe conocer, pienso yo, por las redes sociales. Rápido pensé eso. Y me dijo, bueno, mira, soy un seguidor tuyo. Yo siempre trato de ver los programas que tú haces en vivo, los videos, aunque no comente, por el tema del teléfono y eso. Porque, a ver, muchas personas no ven por el teléfono y a veces no pueden escribir porque porque no saben, muchos no saben y a veces, no sé. Me dijo así, te veo siempre, trato siempre de estar en lo vivo, siempre estoy ahí, te doy un like. Bueno, habló conmigo, lo saludé. Bueno, me sentí agradecido, le di gracias por el apoyo y todo. Bueno, en conclusión, me hace una pregunta, me dice, Eddie, yo sé la realidad que vive el cubano dentro de Cuba. Yo sé que hay una dictadura en Cuba. Así mismo me dijo, con esta palabra, hay una dictadura en Cuba por más de 60 años, donde el cubano no puede salir a las calles a manifestarse, donde el cubano no tiene ningún tipo de libertad, donde pasa necesidad. Pero me dijo, pero Eddie, me he topado acá con algunos cubanos, escuchen esto, me he topado acá con algunos cubanos que me han dicho que acá el Uruguay es muy caro, que tienen que trabajar mucho. Bueno, cuando él automáticamente me empezó a decir eso, después me dice, Eddie, ¿qué tú piensas? Dime la diferencia de tú vivir acá en Uruguay, el tiempo que tú has podido vivir acá en Uruguay y y haber vivido en Cuba. Decirlo, como en ese momento entendí, como lo que yo había podido lograr en poco tiempo acá en Uruguay y lo que yo había logrado en Cuba en 32 años que viví. Bueno, fue el resumen de la pregunta que él me dijo y lo que yo analicé y lo que yo le contesté. Yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a contestar en forma de un video, porque así te puedo contestar a ti y a muchas personas que también puedan tener esa duda. Bueno, ahí también ¿sabes? Le solté mi cotorro y me dijo, bueno, está bien, vamos a quedar así. Así que, bueno, ya estoy saldando la deuda de este suscriptor, de este gran suscriptor que ayer me saludó y me hizo esta pregunta. Y aquí le voy a responder, familia, con un pequeño videito. Así que no se muevan de ahí. Lo primero que tiene que entender el cubano es que cuando tú sales de Cuba, fíjense, y llegas a cualquier país del mundo, tienes que olvidarte de todo. ¿En qué sentido? Que vas a empezar una vida nueva, ¿eh? Tú empiezas desde cero. Desde cero tú empiezas. Entonces, hay una cosa lógica, que si tú vas a ir a cualquier país del mundo, tú debes llegar con un dinero. Yo entiendo que no todos los cubanos llegan a un ejemplo, acá en Uruguay con una suma de dinero. No, yo sé. Yo sé eso, que muchos cubanos llegan prácticamente salen de Cuba con el dinero del pasaje. Eso yo lo sé. Ahora, cuando llegas acá a Uruguay, la gente me dice, Eddie, y lo he dicho en otro video, Eddie, tú encuentras a Uruguay caro. Familia, yo no estoy diciendo que Uruguay sea barato. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que Uruguay tienes opciones. ¿Por qué? Porque tú vas a comprar la comida, fíjense, la comida, que es algo que en cualquier país normal trabajando tú puedes tenerla en tu casa. Es decir, trabajas, vas al supermercado y tú vas al supermercado, a un almacén o cualquier lugar que vendan comida, a una feria, y tú vas con el dinero a comprar lo que tú saliste a buscar, lo que te dé la gana. Saliste a buscar un paquete de arroz y te vas a topar con 100 tipos de paquetes de arroz, de marca de arroz. En Cuba tú sales a comprar arroz y vas a comprar el que aparezca, si lo pudiste encontrar. Otra cosa, aquí tú trabajas y el dinero que tú ganas te da para poder comer como una persona. La comida que tú te comes acá en Uruguay como pobre es la comida que el cubano en Cuba, solamente el que tiene dinero, se puede comer. Para ponerte un ejemplo así sencillo, un ejemplo práctico que sí mismo. Acá te compras el fiambre o el queso más barato, el más económico por decirlo así, y es el queso más caro, que solamente en Cuba se lo puede comer el que recibe remesas de afuera, el que es hijo de un dirigente. Es la realidad. Si estoy diciendo mentira, bueno, algún cubano que me pueda desmentir. Esa es la realidad que vive el cubano de a pie en Cuba. A ver, otro ejemplo para que me entiendan también.
Aquí tú un fin de semana, tú dices, bueno, este fin de semana me voy a planificar con mi familia y voy a ir a comer. Fíjense, me voy de paseo un sábado o un domingo, el día que descansa. Voy con mi familia y me voy a sentar en un McDonald's. Para ponerte un ejemplo, en un McDonald's y me voy a comer una hamburguesa. Es decir, voy a pasar un día precioso, un día excelente, un día agradable con mi familia. Eso acá es normal. ¿Por qué? Porque tú planificaste, sacaste un dinero para ese día darte un gusto. En Cuba, el cubano que va a un restaurante, un ejemplo, no un McDonald's, que va a un restaurante, en Cuba no hay McDonald's, que va a un restaurante a cenar con su familia. Yo voy caminando por acá y veo por un restaurante y veo una gente conocida y digo, oye, ese que está ahí comiendo es porque tiene dinero, porque le mandan dinero de afuera, recibe remesa o tiene un negocio entre comillas, que le puede dar dinero para darse ese gusto, porque el cubano dentro de Cuba no puede darse esos gustos, que acá, aparte de gusto, es algo normal. Otro ejemplo más sencillo y más joven para que puedan seguir entendiendo este cotorreo que les traigo acá. Acá tú entras a cualquier casa de un uruguayo, el más pobre, y tiene lo básico de una casa: una heladera, un lavarropa, un microondas o microwave como se le conoce en Cuba, una cocina de horno. Es algo normal y yo entro y lo veo normal, para ponerte un ejemplo. En Cuba tú entras a una casa y cuando tú entras a una casa que tú veas un televisor de 42 pulgadas, un televisor de 32 pulgadas, Smart TV, una cocina de horno de 4 hornillas de horno, un microondas, un lavarropa moderno, tú dices, esta gente vive bien. Fíjense, yo no estoy viendo que esos son equipos que él lo tiene en su casa porque le va a dar utilidad, ¿eh? No, yo lo estoy viendo, esos equipos que viven en esa casa, lo estoy viendo como que esas personas viven bien, porque en Cuba no todo el mundo pueden tener eso en su casa. Eso en Cuba es un lujo. Y el cubano cuando entra a esa casa, como le estoy hablando ahora, lo ve como, aquí hay dinero. Es la realidad. Es la realidad. Pero le estoy dando todo este cotorreo para que ustedes entiendan lo que les voy a explicar y lo que les estoy explicando, ¿eh? Cocinando, hermano, ¿no? Para comer, ¿verdad? Para alimentarse. No hay más nada. El alimento. El alimento. El pobre alimento. Como bien ustedes están mirando, la forma de vida de estas personas, como viven aquí, afrohumanamente. Un tercer mundo muy bajo, lo hay en Cuba. Silverio Portal Contreras, defensor de los derechos humanos, pertenece al movimiento del sí. ¿Qué más voy a decirles? Y ustedes mismos harán sus propias conjeturas de lo que realmente yo les estoy firmando a ustedes. Viva el pueblo de Cuba, libertad para el pueblo de Cuba, libertad para el pueblo de Cuba. Es lo que hay. El cubano cuando entra a un supermercado, miren qué cosa más sencilla también, se sorprende, se vive sorprendiendo, familia. ¿Tú quieres conocer un cubano? Y estás en un supermercado, nada más que tú veas con el teléfono grabando o hablando con la familia en ese momento por WhatsApp o por Facebook, por cualquier red social que tenga
vía cámara para hablar en vivo en ese momento, te vas a dar cuenta que un cubano. ¿Por qué? Porque se sorprende de todo, familia. Aunque el que haya tenido dinero, el que haya tenido dinero en Cuba, que nunca haya viajado, se va a sorprender de todo. Porque en Cuba siempre vivió en carencia, siempre vivió en carencia. Entonces yo no puedo decir que Uruguay es caro, porque nosotros venimos de un país donde es 10 veces caro, donde siempre el cubano ha tenido necesidad, donde el cubano ha pasado hambre. La gente decía, no, cuando yo estaba en Cuba, inclusivemente hasta yo lo dije también, pude haberlo dicho también, porque es así. Tenemos que reconocer de dónde venimos, tenemos que reconocer los errores que también hicimos y cometimos en el pasado, porque vivíamos en un país donde nos metían adoctrinamiento puro, manipulación, más allá que no tenía medios informativos dentro de Cuba que te pudieran decir la verdad. No había medios, familia. Era adoctrinamiento en la casa, adoctrinamiento en la escuela, adoctrinamiento en la cuadra, donde quiera tú recibías un adoctrinamiento. No solamente verbal, en foto. Es un país comunista, socialista, es una dictadura, es la realidad. Entonces en Cuba había una frase que te decían, no, porque nadie se muere aquí de hambre. Pero cuando te decían eso, se refería a un plato de arroz blanco con un agua con azúcar. O también muchos te decían, no, en Cuba no se pasa hambre, en Cuba lo que hay necesidad. Comerse un arroz blanco y un agua azúcar, abrir un pan y echarle un poco, abrir un hueco al pan y echarle un poco de azúcar, eso no es pasar hambre, eso es necesidad, no, eso es pasar hambre. Para ponerte un ejemplo. No, porque en los países capitalistas la gente se muere de hambre. Hablábamos sin saber, opinábamos sin saber, porque repetíamos como cotorros lo mismo que oíamos en el menticiero de Cuba, en la radio mentirosa de Cuba, porque toda la comunicación en Cuba la controla el régimen. Es así, es la realidad. ¿Qué pasa? Muchos cubanos vienen acá en Uruguay y quieren en un mes, en 2 meses, en 3 meses hacer 10.000, 15.000 dólares, porque piensan que en el capitalismo, piensan que en estos países, si tú no tienes una casa y no tienes un carro, no sirve el capitalismo. ¿Y en Cuba qué tenía? Acá desde que te compras una bicicleta ya es un logro. Desde que tú acá te compras una bicicleta, para ponerte un ejemplo, una lapicera es un logro. Porque lo hiciste trabajando, familia. No tuviste que esperar que nadie te mandara dinero de otra parte del mundo para tú poderte comprar las cosas. Entonces, muchos cubanos todavía tienen el cerebro lavado y se viven quejando y viven diciendo, no, porque Uruguay es caro. Bueno, tú vienes de un país donde tú no tenías oportunidad. Lo primero que te dio Uruguay es que vives en libertad. Hablo de Uruguay porque es donde vivo y donde conozco después de Cuba. Lo primero que te dio Uruguay es la libertad que en Cuba no tenía. De poder decir sandeces, de poder decir mentira o de poder decir verdad. Te dio la libertad. Uruguay te ha dado la libertad a ti, cubano, de poder decir lo que en Cuba no podías decir, porque si lo decías en Cuba te metían preso o te chantajeaban en tu centro de trabajo. Acá yo estoy trabajando y puedo decir lo que me dé la gana, puedo opinar lo que yo quiera y nadie me puede botar del trabajo, mientras yo no le falte el respeto a nadie. En mi libertad yo voy a decir lo que yo pienso y lo que yo opino. Le gusta a quien le guste, porque es así, es para ponerte un ejemplo. Es la realidad. En Cuba tú no puedes opinar nada que sea contrario al régimen, porque te van a botar de tu centro de trabajo o te van a meter preso. Es la realidad. Aquí tú agarras, para ponerte un ejemplo, 2.000 pesos uruguayos y tú vas a un supermercado y tú te surtes, familia. Y no me digan, no, Eddie, es imposible. No, si te surte. Con 2.000 pesos usted compra plato fuerte y usted compra comida para comer a la casa con 2.000 pesos. Que lo hiciste en 2 días de changa. En Cuba usted agarra 2.000 pesos. En Cuba con 2.000 pesos no sobrevive una persona. El que diga que en Cuba con 2.000 pesos un cubano sobrevive es un tronco de mentiroso. En Cuba con 2.000 pesos no sobrevive. Y con 2.000 pesos acá en Uruguay usted compra comida para una semana. Y tengo cómo demostrárselo, porque en mi video lo he hecho. 2.000 pesos, que son aparentemente, pónganle 50 dólares. Pero estoy hablando de 2.000 pesos moneda uruguaya. Y usted agarra en Cuba 2.000 pesos moneda cubana y usted no compra comida. Si un maple de huevo te cuesta 3.000 pesos, todavía te faltan 1.000 pesos para comprar el maple de huevo. Y aquí con 2.000 pesos usted compra carne res, usted compra pollo, usted compra 3, 4 tipos de carne o plato fuerte, como decimos en Cuba. Pero hay estúpidos, hay gente ignorante que dicen que acá Uruguay es caro. Sí, te dicen que Uruguay es caro, pero tú le abres el frío y tienen la comida que en Cuba no tenían, ¿eh?
y tienen moto, que en Cuba no se pudieron comprar moto, para poner un ejemplo bobo. Esto es un ejemplo bobo que le estoy diciendo. Así que no pueden comparar un país como Uruguay, que te da la oportunidad de salir adelante. Y hablo de Uruguay, ay, tú eres guatacón de Uruguay. No, yo estoy hablando de Uruguay porque es donde estoy viviendo. Es donde estoy viviendo hace 5 años. Que hoy puedas dar un tropiezo y que hoy te puedas ver en una situación, pero es en cualquier parte del mundo. Hasta los grandes empresarios tienen tiempos malos, es así. Pero de que acá tú puedes salir adelante, vas a salir adelante de a poco. Mucho le ha costado más, otro le ha costado menos, pero sales adelante porque vives en libertad. Vives en libertad. No sea tan estúpido, no digan más que en Cuba tú sales adelante. En Cuba usted no sale adelante. En Cuba usted tiene un negocio hasta que el régimen le dé la gana que tú puedas tener ese negocio. Cuando tú le estorbes al régimen, es más, cuando tú empieces a hablar contrario a lo que dice el régimen, se te acabó tu negocio. Acá yo monto un negocio, el negocio que me dé la gana, voy a pagar mis impuestos, voy a cumplir con todo, por supuesto, y yo voy a hablar lo que quiera, lo que me dé la gana sin ofender a nadie, voy a decir, porque es el derecho, es la libertad, es la democracia, cosa que en Cuba no se tiene, porque en Cuba hay una dictadura por más de 60 años, que si tú no piensas igual a ellos, ustedes saben, está de más decirle. Así que no vamos a ser tan ignorantes de criticar a un país que no ha abierto las puertas, que no ha dado la oportunidad de poco a poco salir adelante, porque acá hay familias que van a Cuba y al año reúnen $2.000, $3.000 y van a ver a su familia. ¿Y dónde lo lograron? Acá en Uruguay. Muchas familias que llegan acá a Uruguay reúnen el dinero y siguen para Estados Unidos. ¿Dónde lo lograron? Aquí hicieron el dinero. Que tienen que sacrificarte es así. Pero vamos a vivir la realidad, Vamos a vivir la realidad. Tú siempre tienes que ser agradecido al país que tú llegas y que puedas salir adelante. Sea Uruguay, sea cualquier país que tenga democracia y que tenga libertad. Que te permita hacer, que te permita realizar los proyectos que en Cuba no pudiste hacerlo por culpa de esa dictadura. Y principalmente que te da la libertad. No podemos olvidar eso, cubanos, no podemos ser más ignorantes. Te da la libertad. Libertad y democracia que en Cuba, ese régimen por más de 60 años, nunca te ha dado a ti, cubano. Así que nada, familia, le traje mi cotorreo, le traje esto que opino yo. Espero que le haya respondido a este gran suscriptor, que le respondí, bueno, primeramente adelante y ahora le di este mensaje a todo aquel cubano que todavía sigue viviendo en estos países ignorantes y que vaya, no sé. Nada, familia, que vive la libertad, que vive la democracia, patria, libertad y vida, libertad para todos los presos políticos de Cuba, abajo la dictadura castrista. Comparte y regálame un like. Nos vemos, familia. Bien, yo no sé si estoy transmitiendo o no. Primera vez que yo hago esto. Primera vez que yo hago esto. No me gusta hacerme visible. Solo me interesa que mi pueblo me conoce, sabe quién soy yo. Pero esto es para Díaz-Canel y para los gordiflones que salen por la televisión. Dice Díaz-Canel que hay que guapear la comida. Está bien, yo estoy de acuerdo que hay que guapear la comida. ¿Cómo que no voy a estar de acuerdo? Pero considero que como yo hay miles de cubanos en las mismas circunstancias, o cuidado, peor que yo. Yo estoy de acuerdo que hay que guapear la comida. Pero ven acá, chicos, ¿de qué forma un retirado de 72 años, que ya cumplió su edad laboral, ya aportó ya lo que tenía que aportar para su retiro, con 1.300 pesos, que es lo que pudo obtener, porque estuvo trabajando la mitad del trabajo con el Estado y mitad como mensajero, quiere decir que es retiro mínimo. Está bien, yo estoy de acuerdo, pero ¿de qué forma se puede guapear la comida con 1.300 pesos si solo puedo gastar 43 pesos diarios y un pancito con una lasquita de dulce guayaba como esta que ven aquí?
una lasquita de dulce guayaba, vale 45 pesos. Aquí cerquita de mí, porque más para otras partes, aquí mismo es mi pueblo, en Pedro Betancourt, vale mucho más. ¿De qué forma se puede guapear la comida? De esa forma. Sí, porque a mí nadie me da trabajo, ni el Estado ni particular. ¿Qué quieren? Que yo salga por ahí por los basureros a recoger materia prima, o a ver si encuentro algo para comer. Me parece que las cosas andan muy mal. Las cosas andan muy mal. Hay otra cosa. Que las inspectoras no te agarren vendiendo un poco de habichuela en esa cajita que ustedes ven ahí, o un poco de aguacate, o un poco de pan que conseguiste más barato y tratar de venderle, a sacarle 5 pesos cada uno, porque te sazona. A mí, por ejemplo, por 15 pancitos que tenía ahí en la caja, las inspectoras aquí en Pedro Betancourt me pusieron 2.500 pesos de multa. Y tenía que estar agradecido, porque según ella era la mínima. Tenía que estar agradecido por 2.500 pesos de multa. Tuve que pedir dinero prestado para poder pagar la multa. ¿Qué quiere? Que uno esté como si fuera un delincuente, huyendo para poder buscarse la vida. Me parece que esos gordiflones que salen por la televisión y Díaz Canel tienen que analizar estas cosas, porque no soy yo el único. En Cuba hay miles de cubanos ya retirados ya en las mismas circunstancias. Con esto me retiro.